Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Este es nuestro encuentro dominical. Y para hoy domingo, 21 de noviembre, hemos preparado este tema: preparándonos para recibir lo mejor de Dios. Hoy domingo, 21 de noviembre, estamos a 40 días de terminar este año 2021. Y estamos seguros que Dios quiere, el propósito de Dios es que usted y yo cerremos este tiempo en completa victoria. Y estoy seguro que Dios tiene lo mejor reservado para nosotros en este nuevo tiempo, en el nuevo año, en el 2022. Estoy seguro que hay muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para usted y para mí. Pero hay cosas que usted y yo tenemos que hacer para que esas bendiciones se suelten. Mire, estoy más que seguro que muchas cosas no se han soltado, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque Dios está esperando ciertos cambios, ciertas actitudes en nosotros para que se suelte la bendición y poder disfrutarla. Hoy estaremos contando una historia bien interesante donde vamos a descubrir eso, cómo prepararnos para recibir lo mejor de Dios. Nos quedan con el día de hoy, con hoy domingo 21 de noviembre, 6 domingos. Y durante estos 6 domingos vamos a tocar una serie de temas que nos van a preparar, que nos van a ayudar a eso, a prepararnos para terminar este año bien, pero también para recibir lo mejor de Dios en el nuevo tiempo que Él tiene reservado para nosotros. Mire, lo decía en la invitación, en los devocionales y en la oración del viernes anterior. Hay muchos hijos de Dios, hay muchos cristianos que aman a Dios, que quieren hacer las cosas bien, pero que no están llevando la vida abundante, la vida que Dios espera, no están llevando una vida plena y no la están llevando por una razón. Y vamos a descubrir eso, el por qué muchas veces no se vive esa vida plena o esa vida abundante que Dios quiere para nosotros. Hoy empezamos esta serie hablando de cómo preparar nuestra vida para recibir lo mejor de Dios. Así que por favor no se vaya, esté allí muy atento a nuestra transmisión y a nuestra conferencia de hoy. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, escríbanos al chat. Díganos el por qué quiere que oremos y vamos a orar por usted. Vamos a estar orando por su familia. Recuerde que hay un grupo de intercesores que están allí muy atentos a sus escritos, a sus comentarios, al chat, que están leyendo sus peticiones y que están orando por ustedes hoy y que están orando por ustedes el resto de la semana. Díganos el por qué quiere que oremos, le vamos a apoyar en oración y recuerde que todos los días de lunes a viernes estamos conectados para orar juntos a Dios. Permítame entrar con el tema el día de hoy, preparándonos para recibir la bendición de Dios, preparándonos para recibir lo mejor de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que Él ilumine nuestra vida, que Él abra nuestro entendimiento, que Él nos enseñe esta palabra, que Él nos guíe a toda la verdad y que Él nos enseñe lo que nuestra vida, lo que nuestra alma necesita el día de hoy. Preparándonos para recibir lo mejor de Dios. Mire, hay 2 episodios muy interesantes que vivió el pueblo de Israel. 2 episodios que los marcó para siempre. Y fueron el cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán. Estos 2 episodios son claves en la historia del pueblo de Israel. Y es importante que usted y yo comprendamos lo que significan estos 2 episodios. El cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán. Porque si usted y yo podemos comprender el significado para nuestra vida en estos tiempos, vamos a encontrar el camino para que nuestra vida espiritual salte a un nuevo nivel. Usted y yo vamos a encontrar las claves para empezar a disfrutar de la paz, del gozo y de la vida plena que Dios quiere y tiene para nosotros. Hoy vamos a descubrir eso por medio de una historia bíblica, lo que significa para usted y para mí en este tiempo el cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán. 2 episodios que marcaron
al pueblo de Israel. Y permítame, le cuento un poco la historia. El libro de Éxodo empieza diciéndonos que los egipcios estaban oprimiendo a los israelitas. Israel vivía en Egipto. Habían entrado hacía 430 años a través de un hombre llamado José. El pueblo se había multiplicado mucho. Habían entrado hacía 430 años 70 personas. Pero hoy en día ya habían muchísimos israelitas en Egipto. Y ya el faraón, preocupado por la cantidad de israelitas, decide esclavizarlos. Dice la palabra en Éxodo que les impusieron trabajos muy pesados. Repito, todos eran esclavos en Egipto. Esa era la condición del pueblo de Israel. Ellos empiezan a clamar a Dios para que Dios los liberara. Y Dios levantó a un hombre llamado Moisés para hacer ese trabajo, para liberar al pueblo de Dios. Y después de 430 años estando el pueblo allí en Egipto, Dios por medio de Moisés libera al pueblo. No fue algo fácil, porque el faraón no quería soltarlos, el faraón no quería liberarlos. El faraón lo que quería era seguir oprimiendo al pueblo de Dios. Así que Dios tuvo que tratarlo con mano fuerte. Y por fin, después de muchas plagas, el faraón accedió a liberarlos. No porque quiso, sino porque Dios lo arrinconó de tal manera que él no tuvo más remedio que dejar ir libre al pueblo de Dios. Y eso pasó. El pueblo salió de Egipto con las manos llenas. El pueblo fue libre después de muchos años de esclavitud y opresión. Y cuando van saliendo de Egipto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se encuentran con un obstáculo, se encuentran con una barrera, y era la barrera del Mar Rojo. Ahora, eso no era todo. El faraón había vuelto a endurecer su corazón. Y cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, el faraón dijo: no es posible que mis esclavos se vayan. Así que organizó a todo su ejército, todos sus carros de guerra, y él mismo comandó las tropas para perseguir al pueblo de Israel. Faraón y todo el ejército iban dispuestos a traer de vuelta a los israelitas como esclavos. O los traían de vuelta o los mataban a todos. Y cuando Israel voltea a mirar, se encuentra, se ve como en un callejón sin salida. Si miramos un poco la geografía del sector, nos daremos cuenta que el pueblo de Israel tenía al frente el Mar Rojo. Al lado tenía unas montañas, así que se le hacía difícil escapar. Y a sus espaldas tenía todo el ejército de Faraón enfurecido, con ganas de acabarlos, con ganas de capturarlos. Ese se convirtió en un momento difícil para el pueblo de Israel. Y en ese momento el pueblo de Israel empieza a quejarse y empieza a decirle a Moisés: oye Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? Mira que allí está el faraón dispuesto a acabarnos o a hacernos volver a Egipto. ¿Para qué nos sacaste de ese lugar? En ese momento Moisés clama a Dios y Dios hace un milagro poderoso. Abre el mar en dos. Y el pueblo de Israel pasa por el mar en seco. Y dice las escrituras que cuando ellos cruzaron, los egipcios intentaron hacer lo mismo. Pero en ese momento, el mar se cerró y todos perecieron. Ese fue el primer episodio que marcó al pueblo de Israel. Y los marcó porque ese día el pueblo de Israel recibió de parte de Dios salvación y liberación. Ese día Dios rompió las cadenas que había atado a Israel durante muchísimo tiempo. Ese día fue el día que Dios liberó de la esclavitud a Israel. Fue un día de salvación y ese día fue tan especial que dice las Sagradas Escrituras que ese día hubo fiesta, hubo cánticos a Dios por haberlos liberado. Todo lo que le he comentado en estos minutos lo relata los primeros 14 capítulos
del libro de Éxodo. Pero escuche esto. Dice las Escrituras que después de todas estas cosas, después de Dios haber liberado al pueblo de Israel, después de haber abierto el mar en dos, después de salvarlos de manera milagrosa, Dios los llevó muy cerca a la tierra que les iba a entregar. Pues para eso Dios los había liberado. Dios los había liberado para entregarles una nueva tierra. Dios los había liberado para que ellos disfrutaran de la bendición de la liberación. Dios los había liberado para bendecirlos. Dios los había liberado para cumplirle una promesa que le había hecho a todos sus antepasados. Una promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda esa generación. Dios los liberó para entregarles una nueva tierra. Escuche esto. Ellos habían sido esclavos. Ellos habían estado oprimidos por muchísimos años. Y Dios los salvó de eso. Pero aparte de salvarlos de eso, de la opresión y de la esclavitud, Dios quería que ellos experimentaran otro estilo de vida. Y es lo mismo que sucede con usted y conmigo. Cuando Dios nos libera, cuando Dios nos salva, cuando usted y yo le abrimos el corazón a Jesús, cuando usted y yo le dijimos a Jesús, entra a mi corazón, quiero hacerte el Señor, quiero hacerte el Salvador de mi vida. Cuando usted y yo hicimos una oración de fe, el Señor nos salvó por su obra redentora en la cruz. Pero el Señor también está interesado en que usted y yo experimentemos otro estilo de vida. Dios nos salvó no para vivir en la misma situación que hemos venido viviendo durante los últimos años. Si Dios nos salvó a través de la persona de Cristo Jesús por su obra en la cruz, es porque Él está interesado en llevarnos a un nuevo nivel. Es porque Él está interesado en que usted y yo experimentemos todas las bendiciones de la salvación. Dios quería con su pueblo llevarlos a un lugar propio. Dios quería llevarlos a su propia tierra. Recuerde que ellos habían sido esclavos 430 años. Y ahora el Señor los salva, abre el mar rojo y los pone ahora, unos días después, allí frente a la tierra que les iba a entregar. En otras palabras, Dios les estaba diciendo, muchachos, el tiempo de esclavitud pasó. El tiempo de opresión pasó, el tiempo donde estábamos siendo maltratados pasó, porque ahora tengo algo nuevo para ustedes. Esa nueva tierra que está al otro lado del río es para ustedes. Pero hay algo que ustedes deben hacer, y es que ustedes deben conquistarla. Recuerde esto, mi amiga y mi amigo, para sacar de una vez enseñanzas prácticas. Muchas cosas que Dios nos ofrece requiere de nuestra parte un espíritu de conquista. Hay muchas bendiciones que Dios tiene para usted. Hay muchas bendiciones que Dios tiene para mí. Pero el camino a esas bendiciones muchas veces está marcado por una serie de obstáculos. El camino a esa bendición que Dios quiere soltar en nuestra vida muchas veces está marcado por una serie de barreras que debemos, usted y yo, vencer. Y a eso era lo que estaba llevando Dios a su pueblo Israel, a vencer las barreras y a conquistar la tierra. Y allí los tenía, solo unos días después, al frente de la tierra que les iba a entregar. En ese momento dice las Sagradas Escrituras que Moisés envía a 12 espías para que fueran y reconocieran la tierra que Dios les iba a entregar, de cómo era la tierra, de cómo eran los guerreros, y poder así hacer una estrategia militar de entrar a la tierra y conquistarla. Dice las Sagradas Escrituras que de esos 12 espías, 10 de ellos regresan, pero regresan con un informe negativo, diciendo que era imposible conquistar la tierra, porque la tierra era muy grande. Eso era lo que estaban diciendo los 10 espías. Mire, la tierra es muy grande, es imposible conquistarla.
la mentalidad que tenía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era una mentalidad de esclavos, una mentalidad muy pobre. No era mentalidad de conquistadores. Y con ese informe llegan 10 de los 12 espías. La tierra es muy grande. Además, sus moradores, los que habitan allá, son guerreros fuertes, son altos. Y nosotros, en cambio, los israelitas, nos vamos a ver frente a ellos como langostas. Mire, Moisés, créalo que es imposible conquistar la tierra. Y dice el relato bíblico que todo el pueblo empezó a murmurar, todo el pueblo empezó a quejarse del por qué Dios los había sacado de Egipto. Pero en ese momento Josué y Caleb, que eran parte de los 12 espías, se levantan y le dicen a ellos, tanto a Moisés como al pueblo: sí, es cierto, la tierra es grande, sus moradores son guerreros, son altos y son fuertes. Pero quiero que sepan algo, le dice Josué y Caleb a Moisés: si Dios nos prometió esa tierra, Dios mismo la va a entregar en nuestras manos. Y escuche cómo Josué y Caleb se refieren a estos enemigos, altos, guerreros y fuertes. Josué y Caleb dice: los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. Los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. Pero dice el relato bíblico que el pueblo no le hizo caso a Josué y Caleb. Y siguieron quejándose, siguieron murmurando. Y por esa razón dice la historia bíblica que el pueblo de Israel pasó de allí en adelante 40 años dándole la vuelta al desierto. La tierra, Dios estuvo a punto de entregarla, pero por la incredulidad, ellos no pudieron disfrutar la bendición que Dios tenía para ellos. Ellos ya habían sido libres de la esclavitud, ya habían sido salvos, ya no eran más esclavos, pero Dios quería llevarlos a un nuevo nivel, quería llevarlos a disfrutar la bendición de la liberación. Pero por su incredulidad, ellos no entraron y muchos de ellos, escuche esto, ni siquiera vieron de lejos la tierra. Con la diferencia de 2 hombres, Josué y Caleb, que fueron los únicos que no hablaron mal, que le creyeron a Dios en aquella ocasión. Y durante esos 40 años que el pueblo estuvo dándole la vuelta al desierto, Josué se dedicó a servir a Moisés durante esos 40 años. Ahora ya pasaron 40 años. Todos esos que se quejaron, que hablaron mal, que murmuraron, que fueron incrédulos, que se quejaron, murieron en el desierto. Y el último en morir de esa generación fue Moisés. Dios le permitió a Moisés por lo menos ver la tierra de lejos antes de morir. Y dice Josué capítulo 1 que Dios llama a Josué y le dice: Josué, mira, mi siervo Moisés ya murió, así que tú y todo este pueblo deben prepararse para cruzar este río que tienen al frente. Y era el río Jordán. Y le dice Dios a Josué: ustedes van a entrar a la tierra que les prometí. Ustedes van a entrar a la tierra que le había jurado a una generación tiempo atrás que les iba a dar. Le dice Dios a Josué: Josué, mi promesa se va a cumplir en los próximos días. Y permítame frente a esto recordarle que los 2 hechos, los 2 episodios más importantes que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fueron, número 1, el cruce del Mar Rojo. Ese milagro poderoso en el cual Dios obró para que ellos pasaran en seco. Ese milagro poderoso que Dios obró para darles libertad sobre sus enemigos, para liberarlos de la opresión a la cual habían sido sometidos, para darles salvación después de muchos años de esclavitud.
Ese fue el primer episodio, el cruce del Mar Rojo, al cual le vamos a llamar el cruce de salvación. Y el número 2 es el cruce del río Jordán. Y el cruzar el río Jordán, escuche esto, mi amiga y mi amigo, era nada más y nada menos que entrar a la tierra que Dios les había prometido muchísimos años atrás. Significaba para el pueblo de Israel tener un lugar propio. Significaba para el pueblo de Israel hacer de ellos una nación con lugar, con territorio, porque hasta el momento no la tenían. Habían estado 430 años en Egipto, luego 40 años dándole la vuelta al desierto y llegar a la tierra prometida, cruzar el río Jordán. Lo que significaba para ellos era disfrutar de la bendición de la libertad que Dios les había dado. Recordemos, ya eran libres, ya habían sido salvos, ya las cadenas de opresión se habían cortado hacía 40 años atrás, cuando pasaron el Mar Rojo. Pero ahora estaban en pleno desierto por causa de su incredulidad. Y cruzar el río Jordán representaba un nuevo tiempo, representaba un nuevo nivel para el pueblo. Y escuche esto, mi amiga y mi amigo, que le voy a decir. El Mar Rojo representa para usted y para mí ese momento, ese día en el cual usted y yo decidimos aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. El cruce del Mar Rojo representa para usted y para mí la salvación que usted y yo recibimos en Cristo el día que lo aceptamos en nuestro corazón, el día que le abrimos nuestro corazón y le dijimos: Cristo, entra a nuestra vida. Ese día Cristo entró con su poder, el Espíritu Santo de Dios vino sobre nuestra vida, nos selló, nos hizo hijos de Dios. Y escuche esto, rompió toda cadena de esclavitud de nuestra vida. Ese mismo día vino Cristo Jesús y quitó de nuestra vida toda opresión. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, somos libres de la esclavitud. Somos libres del yugo en el cual el faraón o el diablo nos tenía sometidos. Repito, eso sucedió el día que Cristo entró a nuestro corazón. Eso fue lo que sucedió. Pero la gran pregunta hoy es: ¿por qué muchos, aunque tienen eso por derecho, no lo experimentan? ¿Por qué muchos que llegaron a Cristo viven amargados? ¿Por qué muchos que son hijos de Dios se encuentran tristes, deprimidos, amargados, sin paz en su corazón? ¿Por qué muchos, siendo cristianos, habiéndole abierto su corazón a Cristo Jesús, se sienten atados? ¿Por qué? Y permítame, se lo explico de la siguiente manera. El día que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como el Salvador de nuestra vida, ese día fue como si hubiésemos cruzado el Mar Rojo. Dios nos salvó a través de la persona de Cristo Jesús. Pero Dios también rápidamente nos quiere llevar a disfrutar de esa libertad en Él, haciéndonos pasar el río Jordán y llevarnos a una tierra prometida. Llevarnos a una tierra de descanso, llevarnos a una tierra de propósito, llevarnos a una tierra de bendición, llevarnos a un nuevo nivel espiritual. Ese es el propósito perfecto de Dios. Escuche esto, el propósito de Dios jamás, escuche esto, jamás fue que el pueblo de Israel se quedara dándole la vuelta al desierto. Ese no era el propósito de Dios, y mucho menos el propósito de Dios era que ellos murieran en pleno desierto. No, el propósito de Dios era llevarlos rápidamente a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel fue rebelde, y dice las Sagradas Escrituras que ellos no creyeron. Dice la palabra que ellos se quejaron. Dice las Escrituras que ellos desobedecieron. Y eso
fue lo que los llevó al desierto. No fue la voluntad de Dios llevarlos allá al desierto. Ellos simplemente estaban sufriendo las consecuencias de una mala decisión, de una actitud equivocada. Y lo mismo sucede en nuestra vida, mi amiga y mi amigo. Cristo murió por usted, Cristo murió por mí para hacernos libres, para romper todo yugo de esclavitud. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, eso se volvió una realidad en nuestra vida. Pero muchos no disfrutan de esa realidad. Entonces, si cruzar el Mar Rojo nos habla de ese día cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, entonces el cruzar el río Jordán nos habla de encontrar, escuche esto, ese descanso espiritual y emocional que usted y yo podemos tener en Dios. Escuche, no le estoy hablando de tener una vida sin dificultades, no. Porque el pueblo de Israel tuvo que enfrentar adversidad. El pueblo de Israel tuvo que conquistar la tierra. El pueblo de Israel tuvo batallas que enfrentar para apoderarse de la tierra. Pero con la seguridad, escuche, que Dios les daría la victoria. Los que están en el desierto enfrentan dificultades quejándose, lamentándose, con incredulidad, dudando de las promesas de Dios, dudando de lo que Dios puede hacer con ellos y por ellos. Mientras que los que enfrentan batallas, estando al otro lado del río Jordán, en la tierra prometida, en un nuevo nivel espiritual, lo hacen sabiendo que la batalla le pertenece al Señor y que es Dios el que da la victoria, que Él va delante de nosotros. Y escuche esto, eso nos da descanso. Cuando usted y yo sabemos que tenemos que enfrentar batallas, pero que la batalla le pertenece a Dios, que Él nos da las estrategias para vencer, que Él nos da la fortaleza para salir adelante y que con Él tenemos la victoria garantizada, yo estoy tranquilo, estoy descansando en Dios. ¿Sabe cuál es el significado para nosotros de la tierra prometida? Hablamos de descanso. La tierra prometida es tierra de descanso. Mire, vivir en el desierto, siendo incrédulos, dudando de las promesas de Dios, quejándonos, produce incertidumbre. Mientras que vivir en la tierra prometida, aún en medio de las dificultades, nos mantiene en paz, porque sabemos que Dios lo controla todo. Mire, mi amiga y mi amigo, hay muchos que aceptaron a Cristo Jesús como Salvador de sus vidas. Pero tristemente, repito, aún teniendo a Cristo en su corazón, no experimentan la paz de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque quieren hacer las cosas a su manera, porque se quejan, porque dudan, porque no le creen a Dios en cuanto a lo que Él puede hacer con ellos y por ellos. Y permítame, se lo explico de la siguiente manera. Mire, el faraón, que representa al diablo, que representa al enemigo, no va a querer que usted y yo nos soltemos de esas cadenas de esclavitud. El faraón nos ha tenido atados durante muchísimos años. Y el día que usted y yo abrimos nuestro corazón a Jesús y vino Jesús y cortó esas cadenas de esclavitud, el enemigo se levanta. Porque Él no está contento al vernos libres y Él quiere volver a capturarnos, volver a llevarnos a la esclavitud. Pero hay una verdad, y es que frente al poder de Dios, ese enemigo no puede hacer nada. Aceptamos a Cristo y Él rompió las cadenas y el enemigo perdió todo poder y el enemigo perdió toda autoridad sobre usted, sobre mí, sobre nosotros. Pero el diablo, el enemigo, el faraón, empieza por muchos medios a lanzarnos dardos de incredulidad. Nos empieza a poner trampas a lo largo del camino para que usted y yo nos desviemos, para que no sigamos nuestro recorrido hacia la tierra prometida. Y si usted y yo no somos conscientes de eso, entonces toda la vida nos vamos a quedar dándole la vuelta al desierto. Toda la vida siendo cristianos,
nos vamos a quedar quejándonos, lamentándonos, creyendo las mentiras del enemigo y dejándonos apartar del propósito de Dios. Y escuche esto que le voy a decir. Y el día que muramos, ¿vamos a ser salvos? Seguro que sí, porque aceptamos a Cristo Jesús como el Salvador de nuestra vida. Pero el día que lleguemos ante la presencia del Señor, el Señor nos va a decir, mira, cruzaste el Mar Rojo, aceptaste a Cristo como Salvador y fuiste salvo. Aquí estás siendo salvo. Pero mira todo lo que te perdiste porque tenía grandes cosas para ti. Pero te dejaste esclavizar una vez más del faraón. Te dejaste apartar del propósito divino. Creíste las mentiras del enemigo. Te la pasaste quejándote, hablando mal, dudando en incredulidad. Y nunca cruzaste el río Jordán. Y mira todo lo que te perdiste. Créalo, eso sería muy triste. El día que lleguemos ante la presencia de Dios y nos demos cuenta que por causa de nuestra incredulidad, por no ir un poco más allá en ese nuevo nivel que Dios quiere y tiene para nosotros, nos perdimos cosas grandes que Dios tenía para nosotros. Mire cuántas veces el diablo empieza a lanzarnos dardos de incredulidad. Y aún siendo hijos de Dios, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, empezamos a preguntarnos, ¿será que Dios me perdonó? Porque es que lo que yo he hecho es muy fuerte y la verdad no siento que Dios me haya perdonado. Y dejamos que el enemigo nos acuse por cosas que Cristo hace mucho rato nos perdonó. Dios quiere hacernos libres, pero nosotros decidimos seguir con esas cargas de dolor, de angustia, de odio y de resentimiento. Somos hijos de Dios, pero con el corazón cargado. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cruzamos el Mar Rojo, fuimos perdonados. Dios quiere llevarnos al Jordán, llevarnos a un nuevo nivel, a una tierra de descanso. Pero muchas veces nuestra actitud no lo permite. Y por eso nos pasamos tiempo, años, aún siendo cristianos, en medio del desierto. ¿Por qué? Repito, porque no le creemos a Dios en lo que Él hizo por nosotros, porque dudamos de sus promesas, porque nos quejamos en medio de la dificultad, porque hablamos mal en medio del camino, o porque seguimos ciertas actitudes que nos atan, que nos cargan. Aceptamos a Cristo, lo tenemos en nuestro corazón, pero no experimentamos la vida abundante, no experimentamos la vida de paz y de gozo que Él quiere que disfrutemos. Y permítame continúo con el resto de la historia. Pero vamos a seguir con la historia, por favor, teniendo esto en mente, que el cruce del Mar Rojo significa un nuevo nacimiento en Cristo. El día que lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el día que Él rompió cadenas, el día que Él nos hizo libres, el día que nos salvó. Y el cruce del río Jordán representa el lugar de descanso, el lugar de paz, el lugar de gozo en Dios, la llenura del Espíritu Santo, repito, aún en medio de las luchas, sabiendo que Dios nos da la victoria. Eso representa el cruce del río Jordán y llegar a la tierra prometida. Ahora Dios llama a Josué y le dice, mira Josué, te voy a entregar esta tierra. Tú y el pueblo van a poseer un nuevo hogar. Ustedes van a experimentar mis bendiciones, esas que tenía preparadas para ustedes desde hace 40 años atrás. Y es más, Dios le recuerda a Josué la promesa que él le había dado a Moisés. Dios le había dicho a Moisés muchos años atrás que todo lo que pisara la planta de sus pies, Dios se los entregaría a ellos. Y ahora Dios le recuerda esa promesa a Josué y le dice, Josué, esa promesa la voy a hacer realidad. Así que, mi amiga y mi amigo, permítame también sacar otra enseñanza práctica. Mire, siempre Dios cumple lo que promete. Siempre. Puede que la respuesta de Dios esté demorando, pero si Dios le prometió algo, créalo que Él lo cumplirá.
Por eso manténgase fiel a Dios, así como lo hizo Josué. Y créalo, en su tiempo, usted verá la respuesta de Dios en su vida. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Josué en el capítulo número 1. Te voy a dar la tierra que les he prometido. Les voy a cumplir la promesa que le había dado a toda una generación tiempo atrás. Pero escuche esto. Dios le dice a Josué lo siguiente: mira, les voy a dar la tierra, pero ustedes tienen que hacer algo. Hay algo que ustedes tienen que hacer. Y escuche, porque aquí vienen las enseñanzas prácticas en cuanto a cómo prepararnos para recibir lo mejor de Dios. Dios les iba a entregar lo mejor al pueblo de Israel. Dios iba a entregar lo mejor en las manos de Josué y del pueblo. Pero ellos debían prepararse para recibir esa bendición. Escuche lo que Dios le pidió a Josué. Escuche. Dice: Josué, prepárate y vence los obstáculos que se te pongan al frente. Y el primer obstáculo que se te va a presentar es el río Jordán. Y ese sí que era un tremendo obstáculo. Dice las Sagradas Escrituras que en esa época el río Jordán se desbordaba. No lo podían cruzar caminando. El río era muy corrientoso y, repito, tenía bastante agua y se desbordaba en esa época. Y estamos hablando de una época donde no había lancha, en una época donde no había puente. Y estamos hablando de un pueblo que había crecido en tal manera que se habla de 3 millones de personas con todas sus pertenencias que debían cruzar el río Jordán. Repito, ese era un gran obstáculo. Pero Dios le dice a Josué: mira, Josué, les voy a entregar la tierra. Les voy a entregar la bendición que les había dicho hace mucho tiempo atrás. Pero debes prepararte y cruzar el río Jordán. Había que hacerlo sí o sí, porque la tierra prometida estaba al otro lado del río. Mire, mi amiga y mi amigo, permítame y le reitero esto. Dios tiene para usted y para mí bendiciones en todos los aspectos de la vida. Dios tiene preparado para usted y para mí bendiciones en estos últimos 40 días del año y en todo el año 2022. Dios tiene preparado la mejor. Dios tiene para usted y para mí un nuevo tiempo. Pero eso no implica que las cosas van a llegar mientras yo estoy durmiendo o mientras estoy haciendo nada. No. Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir caminos. Dios va a dar nuevas oportunidades. Pero para poder recibirlas, yo debo hacer 2 cosas. Las 2 cosas que Dios le pidió a Josué. 1, prepararse. Y 2, estar dispuesto a pasar cualquier obstáculo, cualquier barrera que se interponga en el camino. Dios tiene para usted y para mí nuevas oportunidades. Pero Dios también quiere verle a usted. Dios también quiere verme a mí. Dios quiere vernos a nosotros. Escuche esto: con un espíritu de conquista, mas no con un espíritu de derrota. Y esa era la gran diferencia que estaba marcando a esta nueva generación frente a sus padres que murieron en el desierto. Esos que murieron en el desierto, que murieron en medio del camino, tenían una mentalidad de derrota. En el primer obstáculo se quejaron, mientras que los que iban a llegar a la tierra prometida tenían que pensar diferente. ¿Quiere, mi amiga y mi amigo, usted pasar a un nuevo nivel en su relación con Dios? ¿Quiere usted pasar a la tierra prometida? Pues es clave analizar qué tipo de mentalidad tenemos en este momento. Si la mentalidad que usted y yo tenemos el día de hoy es de derrota o de queja, o si nuestra mentalidad de hoy es de conquistadores, como esta nueva generación que se había levantado. Analicemos eso. Mire, Dios tiene muchas cosas para usted y para mí, pero esas cosas que Dios tiene para usted y para mí requieren de nuestra parte un espíritu conquistador. Y eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Josué.
Mire, en la vida, en nuestros sueños, en los proyectos, llámese familiares, emprendimiento, matrimonio, vida cristiana, servicio a Dios, ministerio, se van a presentar obstáculos, se van a presentar barreras. Pero usted y yo debemos tener la valentía necesaria para enfrentar cualquier obstáculo en el nombre de Jesús y vencerlo. Y eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Josué en el capítulo número 1. Le estaba pidiendo, número 1, preparación. Y le estaba pidiendo, número 2, que estuviera dispuesto a pasar cualquier obstáculo que se encontrara en el camino. Ahora permítame hablarle un poco de esto de la preparación. ¿Sí? Hablemos un poco de lo que significa prepararse. Algo que muchas veces usted y yo olvidamos. Pero repito, algo que Dios le pidió a Josué, algo que era requisito para que él pudiera entrar y poseer la tierra que él le daría. Y analicemos un poco la importancia de eso, de prepararse. Mire, cuántas veces Dios ha abierto puertas en nuestra vida. Cuántas veces Dios nos ha abierto oportunidades. Pero como no estuvimos preparadas para tomarlas, las perdimos. Escucha esto. Cuando la oportunidad llega, ya no hay tiempo de prepararse. Cuando la oportunidad llega, ya no hay tiempo de prepararse. Prepárese antes. Y así cuando Dios le abra la puerta de la oportunidad, la podrá cruzar, sabiendo que la aprovechará al máximo, porque estaba preparado. Y escuche esto. El mejor momento para prepararnos es mientras esperamos en Dios. ¿Cuántas veces la respuesta de Dios a nuestra oración se demora? Y lo que hacemos allí es lo mismo que hacía el pueblo de Israel, quejarnos. Cuando lo que debemos hacer mientras esperamos, mientras nos llega la oportunidad, mientras llega la respuesta de parte de Dios, es seguir orando, seguir confiando en Dios siempre y prepararnos. Y eso fue lo que hizo Josué. Mira, a Josué también le tocó esperar 40 años en el desierto, como a todos ellos. Pero ¿sabe qué hizo Josué en esos 40 años? Se preparó al lado de Moisés. Así cuando le tocó hacerse cargo del pueblo, cuando le tocó hacerse cargo del ejército, estaba listo para enfrentar batallas. ¿Qué está haciendo usted mientras espera? ¿Está perdiendo el tiempo? ¿Está viendo pasar el tiempo? ¿Está quejándose? ¿O está preparándose para cuando Dios abra esa puerta de oportunidad? Mire, esa es la gran diferencia entre los que aprovechan las oportunidades y aquellos que simplemente las ven pasar. Hay que prepararse, mi amiga y mi amigo. Y hay que prepararse orando, conociendo la palabra de Dios, haciendo las promesas de Dios nuestras, estudiando, capacitándonos, buscando a Dios. Así nos preparamos. Mire, muchos, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, no están viviendo la vida que Dios quiere para ellos, porque no se han preparado, porque no oran, porque no leen la palabra, porque no la meditan, porque no se esmeran en prepararse, ni en lo personal, ni mucho menos en lo espiritual. Escuche esto, muchos cristianos mueren día a día, siendo salvos, porque cruzaron el Mar Rojo, porque aceptaron a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas. Pero se irán de este mundo sin haber experimentado todo lo que Dios tenía para ellos, sin disfrutar de un propósito, sin disfrutar de esa vida abundante que Dios les había prometido, simplemente porque no se prepararon, porque no se atrevieron a cruzar el río Jordán. Miren lo que hizo el pueblo de Israel. Fue darle la vuelta al desierto sin rumbo alguno. Pero cuando ellos cruzaron el río Jordán, dejaron de dar vueltas para vivir en propósito. Y eso es lo que Dios tiene para usted y para mí. Que no vaya a ser que partamos de este mundo sin hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y Dios lo que le estaba pidiendo a Josué era dos cosas. Josué, prepárate y por favor pasa cualquier obstáculo
que se presente en el camino. Pero permítame hablarle del cómo debía prepararse Josué para entrar a la tierra prometida. Analicemos eso rápidamente en los siguientes minutos, porque el mismo Dios le dio la respuesta a Josué. Así como Dios le dijo: Josué, prepárate y cruza todos los obstáculos, Dios también le dijo a Josué en qué consistía la preparación. Escuche esto, Josué capítulo número 1, versículo número 7. Dios le dice a Josué: Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Eso fue lo primero que Dios le dijo a Josué. Josué, te vas a preparar. ¿Y sabes cómo te vas a preparar? 1. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuáles fueron las 4 cosas que Dios le pidió a Josué? Número 1, le pidió que fuera valiente. ¿Y sabe qué es ser valiente? Valentía es continuar a pesar de la situación. Podemos estar pasando por momentos difíciles, pero si usted y yo queremos entrar a la tierra prometida, queremos ir a un nuevo nivel espiritual, es importante que sigamos caminando a pesar de la dificultad. Eso se llama valentía. La gran pregunta que debemos hacernos hoy es: cuando se presentan momentos difíciles, ¿somos valientes para seguir al frente? ¿O lo que estamos haciendo es abandonar nuestros sueños, nuestros propósitos? La tierra prometida, el nuevo tiempo que Dios tiene para usted y para mí, requiere de nuestra parte valentía. Imagínate que Dios hubiese permitido que esa generación de 40 años atrás, esa generación cobarde, quejosa, hubiese entrado en la tierra prometida. ¿Qué hubiese pasado? Créalo, sus enemigos los sacaban a todos. Desaparece al pueblo de Israel. Escuche esto, y lo he venido diciendo varias veces. Muchas cosas Dios no nos suelta en nuestra vida, porque Él sabe que si lo hace, nos hará daño, porque no estamos preparados ni mental ni emocionalmente para recibir muchas cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Mire, si usted y yo queremos prepararnos para recibir lo mejor de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ser valientes. Y ser valientes es continuar a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades. Lo segundo que Dios le pide a Josué es esto. Le dice: Josué, tienes que esforzarte. Sé esforzado y valiente. Ahora, ¿qué es esforzarse? Esforzarse es dar un poco más de lo que se pide. Esforzarse es levantarse un poco más temprano para lograr el propósito. Esforzarse es continuar a pesar del cansancio. Eso es esforzarse. Esforzarse es seguir a pesar del miedo. Volvamos a reflexionar en esto. ¿Cuántas bendiciones Dios tenía preparadas para nosotros? Pero se echaron a perder por esa causa, porque nos faltó un poco más de esfuerzo, porque dimos menos de lo que podíamos dar, porque no tuvimos la capacidad de resistir. Si usted y yo queremos más de lo que tenemos el día de hoy, entonces es importante dar un poco más de nuestra vida y dar en todos los aspectos. ¿Recuerda la parábola de los talentos? 2 de ellos se esforzaron, multiplicaron lo que Dios les había dado y recibieron el reconocimiento de su Señor, mientras que uno de ellos no se esforzó. Y el único talento que tenía, el jefe, el patrón, se lo quitó para darle al que tenía más. Esa historia la relata Mateo capítulo 25, verso 14 al verso número 30. Mi amiga y mi amigo, usted y yo no entraremos en el descanso de Dios, ni tendremos un nuevo nivel en nuestra vida, si no nos esforzamos. Y esforzarnos es dar un poco más de lo que nos piden. Esforzarnos es sostenernos un poco más
allí en medio de la tentación, en medio de la dificultad. Eso es lo segundo que Dios pide. Esfuerzo. Esfuerzo de nuestra parte. Lo tercero que Dios le pide a Josué es esto. Josué, no desmayes, no te desanimes. No desmayes, no te desanimes. Así no vea la respuesta, mi amiga y mi amigo. Manténgase siempre a la expectativa. No desmaye. Espere el tiempo, espere el momento adecuado de parte de Dios. No desmaye. ¿Sabe qué es no desmayar? No desmayar es no perder las fuerzas. Eso es no desmayar. No pierda las fuerzas, no pierda el ánimo, no pierda la fe. Y vuelvo a hacer la misma reflexión. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido? Porque desmayamos, porque nos desanimamos, porque nos salimos rápidamente del propósito de Dios. Porque vemos el camino difícil y empezamos a quejarnos y anhelamos volver al lugar donde estábamos antes. Si usted y yo queremos ver lo mejor de Dios, si queremos un nuevo nivel en nuestra vida, es clave mantenernos firmes, no desmayar, no desanimarnos. Así hayan barreras en el camino. Es clave que usted y yo esperemos el momento de Dios. Esas fueron las tres primeras cosas que Dios le pidió a Josué. Sé valiente, esfuérzate y no desmayes. Y escuche esto cuarto que Dios le pidió a Josué. Porque no todo quedó allí. Dios quería que Josué estuviera bien preparado. Y por eso le dice una cuarta cosa. Josué capítulo 1 versículo número 8. Le dice Dios a Josué, Josué, que de tu vida, que de tu boca, nunca se aparte el libro de la ley. Nunca aparte de tu vida este libro de la ley. Eso fue lo cuarto que Dios le pidió a Josué. Que nunca se apartara de las sagradas escrituras. Mi amiga y mi amigo, no nos apartemos de la palabra de Dios. No nos apartemos de la Biblia. No nos apartemos de las promesas. No nos apartemos de lo que Dios tiene para usted y para mí allí en las sagradas escrituras. Si queremos prepararnos para entrar a un nuevo tiempo con Dios, si queremos prepararnos para llegar a un lugar de paz, a un lugar de descanso en Dios, a un lugar de plenitud, a un lugar de vida abundante en Dios, a un lugar de llenura del Espíritu Santo de Dios, es clave la palabra de Dios en nuestra vida. Es clave su lectura constante. Escuche lo que Dios le dice a Josué. De día y de noche meditarás en ella. Es decir, Dios le dice a Josué del cómo leerla y cuándo. Le dice de día y de noche, todos los días, de día y de noche. Y le dice también el cómo, le dice meditando en ella. No solo leyéndola la carrera, meditando en ella. Y escuche esto otro que Dios le dice a Josué. Le dice toda la ley, Josué, toda la ley. No era que Josué iba a escoger lo que más le convenía. No, era toda la ley. No era solo quedarse con las promesas y dejar de un lado lo que Dios pedía. No, era toda la ley. Y también le dice, Josué, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y sabe de qué me habla eso? Me habla de obediencia. Dios le estaba pidiendo a Josué que leyera la palabra, que no la apartara ni de día ni de noche, que era todas las sagradas escrituras, pero que debía obedecerla, que debía seguirla al pie de la letra. No basta con leerla, no basta con meditarla, no basta con memorizarla. ¿Que hay que hacerlo? Claro que sí hay que hacerlo, pero también es necesaria ponerla en práctica. También es necesario obedecerla. Es necesario dejarse guiar por Dios, por su palabra. Y era necesario que Josué hiciera eso a la hora de cruzar el río Jordán. Dios tenía lo mejor para Josué y el pueblo, pero era clave que Josué fuera valiente, que Josué fuera esforzado, que Josué no desmayara y que Josué meditara
y obedeciera la palabra de Dios. Si queremos entrar a un nuevo tiempo con Dios, si usted y yo queremos entrar a nuestra tierra prometida, es necesario también eso. Dejarnos guiar por Dios, dejarnos guiar por su palabra. Es necesario que usted y yo le digamos a Dios: Dios, aquí estoy dispuesto para ti, estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto a seguir tus pasos. Ya no voy a vivir en mi parecer, ya no vivo yo, ya quiero que seas tú el que vivas en mí. Ya no voy a vivir mi propia vida, voy a dejar que seas tú y que sea tu palabra la que me gobierne. Y esa, mi amiga y mi amigo, es la gran diferencia entre transitar en el desierto en plena rebeldía, en incredulidad, y transitar en la tierra prometida. Que allí en la tierra prometida también vamos a enfrentar batallas. Sí, claro que sí. Pero tranquilos, porque sabemos que Dios nos está gobernando. Pero tranquilos, porque sabemos que Dios es nuestro Señor. Pero tranquilos, porque sabemos que su palabra nos está guiando. Pero tranquilos, porque sabemos que no estamos haciendo las cosas a nuestro parecer o a nuestra manera, sino que nos estamos dejando guiar por Dios. Esas 4 cosas, mi amiga y mi amigo, prepararían a Josué para pasar obstáculos. Esas 4 cosas prepararían a Josué para cruzar el río y para conquistar la nueva tierra, para vivir ese nuevo tiempo que Dios tenía para él y para el pueblo. Era necesario que Josué se preparase. Era necesario que Josué estuviera dispuesto a pasar cualquier barrera que se presentara en el camino. Pero para ello era necesario ser fuerte, ser valiente, no desmayar y no olvidarse de la palabra de Dios. Debía obedecerla, dejar que ella le guiara. Y escucha lo que dice el verso número 8 y el verso número 9 del libro de Josué. Le dice Dios: Josué, solo si haces esas 4 cosas, tendrás éxito y prosperarás. ¿Quiere tener éxito, mi amiga y mi amigo? ¿Quiere prosperar? ¿Quiere ir a un nuevo nivel en todas las áreas de su vida? Esas 4 cosas son importantes. Y Dios se la marcó a Josué. Solo así, haciendo estas cosas, tendrás éxito y prosperará. Y luego Dios le vuelve a ratificar como para que no se le olvide. Dice el verso número 9, Josué, solo recuerda ser fuerte y valiente. No tengas miedo y no te desanimes, porque yo te voy a acompañar en donde quiera que vayas. Mi amiga y mi amigo, Dios tiene lo mejor reservado para usted y para mí, así como se lo tenía reservado al pueblo cuando salieron de Egipto. Pero ellos lo perdieron por no valorar lo que Dios les había dado. Ellos lo perdieron por quejarse, por tener un espíritu y una mentalidad de derrota. Pero ahora, 40 años después, Dios iba a hacer algo. Dios iba a soltar sus bendiciones sobre ellos. Ese pueblo dejaría atrás el desierto. Ese pueblo dejaría atrás las limitaciones. Ese pueblo dejaría de estar vagando, de estar caminando sin rumbo alguno. Y ahora las cosas serían diferentes para ellos. Entrarían a una tierra prometida. Entrarían a un lugar de reposo. Entrarían al propósito de Dios. Pero para ello se requería que ellos pensaran y actuaran diferente a los que perdieron la oportunidad 40 años atrás. Usted y yo, mi amiga y mi amigo, debemos prepararnos para recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Estamos el día de hoy a 40 días de terminar el año y Dios tiene lo mejor para usted y para mí. Y no solo en estos últimos días del año y no solo en el próximo año. Dios puede hacer las cosas ya en este momento, mañana, en la próxima semana. Cualquier momento es bueno para Dios, para restaurarlo, para levantarlo, para hacer que usted cruce el río Jordán. Pero usted y yo debemos prepararnos. Usted y yo debemos ser valientes, ser fuertes, determinados y obedientes a la palabra de Dios. Usted y yo debemos permitir que Dios nos guíe. Y si usted y yo hacemos eso, si usted y yo nos dejamos guiar por Dios y su palabra, un nuevo nivel llegará a nuestra vida
en muchas áreas. Y sabe, para terminar, ¿qué hizo Josué después de esto? Dice la palabra que después de que Dios le dijo todo eso a Josué, dice el verso número 10, que Josué enseguida se levantó y le dio la orden a los jefes del pueblo que todos se prepararan, porque escucha esto, porque en 3 días cruzarían el río Jordán y tomarían posesión de la tierra que Dios les iba a dar. Allí vemos la gran diferencia con muchos de los hijos de Dios, de muchos a los cuales Dios les habla, pero que dejan las cosas para después. Muchos a los cuales Dios les habla de una y otra manera, pero su respuesta es: el otro año cambio, esta es la última y lo dejo, después lo hago, después y después. Y por eso las personas que piensan así y deciden ser así pasan muchos años en desiertos espirituales y emocionales, porque todo lo dejan para después. Mientras que aquí Josué toma acción de manera inmediata. Mire, mi amiga y mi amigo, Dios nos ha dado salvación por medio de la persona de Cristo Jesús. Pero hay muchas cosas más que Dios tiene para usted y para mí. Dios tiene un nuevo tiempo. Dios tiene una tierra prometida. Dios tiene para usted y para mí un lugar de descanso. Un lugar donde enfrentaremos batallas, claro que sí. Pero un lugar donde también disfrutaremos de grandes victorias. Un lugar donde disfrutaremos de vida plena, abundante, de gozo y de paz. Y no le estoy hablando de nuestra vida en el futuro, en el más allá o en la presencia del Señor, no. Le estoy hablando aún de este tiempo, en vida. Como lo decía el salmista, veremos la bondad de Dios, la misericordia de Dios en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Hay cosas que Dios quiere soltarnos, hay cosas grandes que Dios tiene para usted y para mí, pero debemos estar preparados para eso. Y ese es el tema que hemos tocado el día de hoy. ¿Cómo prepararnos para recibir lo mejor de Dios? Yo le invito para que usted que está allí orando con nosotros, cierre sus ojos. Si usted aún no ha hecho una oración por Cristo, si usted aún se siente atado, siente que hay cadenas que le tienen atado, siente que todavía hay esclavitud en su vida, yo le invito para que repita esta oración conmigo. Y vamos a hacer esa oración de salvación, donde le decimos al Señor: Señor, entra a mi vida, a mi corazón. Como cruzar el Mar Rojo, como lo decíamos el día de hoy, donde le quitamos todo el poder y la autoridad a ese faraón, al enemigo de nuestras almas, sobre nuestra vida, y permitimos que Dios sea nuestro Señor, nuestro Salvador. Yo le invito para que repita conmigo esta corta oración y dígale: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por perdonar mi pecado. Gracias, Señor, por que a través de tu sangre preciosa tengo liberación, tengo libertad, tengo salvación para mi alma. Hoy te pido, Señor, que por favor perdones mi pecado. Hoy reconozco que tu sangre es más que suficiente para limpiarme de toda maldad. Gracias por lo que haces en mi vida. Gracias por lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, porque tienes preparada para mi vida lo mejor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que me guíes a toda la verdad. Escribe, Cristo Jesús, mi nombre en el libro de la vida. Gracias por reconciliarme con el Padre. Entra, por favor, a mi corazón. Dígale, Espíritu Santo, gracias por sellarme y hacerme un hijo tuyo. Señor, hoy oramos por cada persona que se une con nosotros en esta transmisión. Señor, hoy hemos entendido lo que significa para nosotros el cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán. Tú tienes para nosotros un nuevo tiempo. Señor, hemos recibido salvación, pero también tiene cosas grandes preparadas para nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos ver que hay muchas cosas grandes, bendiciones poderosas, que hay una tierra de paz, que
que hay una tierra de gozo, que hay una vida plena, que hay una vida abundante que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Dios, a no desmayar en medio de nuestro diario caminar, a no quejarnos en medio de las dificultades, sino a levantarnos como guerreros. Ayúdanos a no ser como ese pueblo de Israel que perdió la oportunidad en el desierto, sino a levantarnos como ese ejército que se levantó 40 años después, con mentalidad de guerreros, con mentalidad de conquistadores. Señor, ayúdanos a ser esos conquistadores que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Bendice a cada persona que se conecta con nosotros. Y hoy llevamos delante de ti cada necesidad, cada petición de oración que ha llegado a nuestro chat, la llevamos delante de ti. Gracias porque tú eres un Dios que provee, que sana, que restaura y que trae vida. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Hoy me extendí mucho, discúlpenme porque me extendí más de la cuenta. Prometo dentro de 8 días hacerlo un poco más corto, pero hoy había que completar el tema, no dejar muchas cosas al aire porque había muchas cosas que había que explicar. Recuerde que todos los días compartimos un devocional de crecimiento espiritual y personal a las 7 de la noche. Todos los días hacemos una oración en vivo por usted y por su familia. Si desea conocer lo que hacemos, nuestra página web www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Nuestro número de WhatsApp está disponible. Hay 2 números si desea contactarnos. Gracias a todas las personas que están apoyando todo lo que hacemos. Estamos haciendo una labor en Písamos, en Menga y en León 13 con personas de escasos recursos, y la vamos a hacer en diciembre. Vamos a reunir familias, le vamos a llevar un mensaje de fe, de esperanza, regalos a los niños, ropa a los niños, mercados a las familias, a unas familias seleccionadas. Vamos a seleccionar familias porque no entregamos por entregar. Entregamos llevando un mensaje de fe y de esperanza, llevando el regalo más valioso que es Cristo Jesús en el corazón de las personas. Gracias a todos los que se han unido a este propósito. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Un abrazo, una feliz y bendecida mañana para todos. Bendiciones.